Un saludo a todos y sean bienvenidos a otro nuevo video de química. Para aquellos que acaban de entrar aquí por primera vez, este es el sexto video de química del capítulo número 3 titulado como Fórmulas, Moles y Ecuaciones Químicas. Este video, así como muchos otros, pertenece a un tipo de curso de química en línea que estoy impartiendo a través de esta plataforma. No es un tipo de canal divulgativo de ciencias, aunque tampoco estaría mal subir uno que otro video de ese tipo. Claro, siempre y cuando ustedes me lo sugieran ahí abajo en los comentarios. Ahora sí, pasando directamente al tema, voy a explicar qué es la fórmula empírica. Tengo que decirte por adelantado que el video va a ser algo extenso, así que si quieres saber sobre cosas puntuales, te dejaré en esta antesala el minuto exacto de cada cosa que explicaré en el video. Primero empezaré explicando obviamente lo que es la fórmula empírica en este minuto. En el segundo tiempo pondré un ejemplo donde por medio de un experimento obtendremos los datos que serán usados para deducir la fórmula empírica de una sustancia. Y ya por último, pues en este tiempo calculamos la fórmula empírica para la sustancia del experimento anterior. Ahora sí, dicho esto, empezamos. Expliquemos el tema principal. ¿Qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica es como una versión de la fórmula molecular, solo que con números más pequeños, obtenidos a partir de una simplificación de la fórmula molecular, por decirlo de alguna manera. Como se puede observar en este ejemplo del tetróxido de dinitrógeno, donde aquí simplifico estos números para 2 y después obtenemos otra fórmula con números de un valor más bajo. Pero hay que tomar en cuenta que la verdadera obtención de estos subíndices originalmente provienen de unos cálculos estequiométricos, que se mostrarán más adelante en un ejemplo. La importancia de esta fórmula radica en mostrarnos cuáles son los elementos químicos que se encuentran en la sustancia. O sea, aquí la importancia está en saber de qué elementos está conformado un compuesto. Si está hecha de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, etcétera, etcétera. Para el caso del ejemplo que acabé de mostrar hace poco, aquí la fórmula empírica lo único que hace es enfatizar de qué está hecho este compuesto. En este caso sería pues está hecho de nitrógeno y de oxígeno. Otro nombre por el cual también se lo conoce a la fórmula empírica es como fórmula mínima, debido al bajo valor numérico que poseen sus subíndices, si lo comparamos obviamente con los valores de la fórmula molecular. Puede ser que hasta este punto muchos se pregunten ¿para qué tengo dos tipos de fórmula? ¿Acaso no basta con solo tener una sola? Pues la respuesta simple es que no. No se puede omitir ninguna de las dos porque ambas son importantes. De hecho, la fórmula empírica se deduce primero antes que la fórmula molecular, y luego de eso necesitaríamos la masa molecular de la sustancia que estemos analizando para por último llegar a la fórmula molecular. Pero para llegar a eso todavía falta. Lo que sigue a continuación será un experimento por medio del cual se deducirá cuáles son los átomos que conforman a una molécula de una sustancia desconocida, y a través del cual también obtendremos su fórmula empírica. A nuestra sustancia desconocida le vamos a llamar sustancia X. Y para nuestro experimento vamos a usar este aparato en el cual ocurrirán una serie de procesos cuyos resultados nos ayudarán a deducir la fórmula empírica de la sustancia desconocida. Así que empezamos. Para la primera parte, justo en este lugar, hay una pequeña abertura donde va a ingresar oxígeno molecular. Dentro de este tubo tenemos una muestra de la sustancia X en este recipiente, con un peso de 11.5 gramos específicamente. Esta sustancia, sometida a calentamiento, empezará a combustionar con el oxígeno. Resultado de esta combustión, obtenemos una mezcla de gases donde se encuentra el agua y el dióxido de carbono. A continuación tenemos dos tubos en forma de U, y lo que van a hacer es absorber cada gas por separado. El primero absorberá al CO2 y el segundo al agua. Como resultado de nuestro experimento, vamos a obtener una cantidad de 13.5 gramos de agua y 22 gramos de CO2. Y aquí se viene la parte que más le gusta a todo el mundo, que esos son los cálculos matemáticos.
Pero, antes de realizarlos, pongámonos a analizar ciertas cosas que son de vital importancia. Los productos que hemos obtenido son el agua y el dióxido de carbono. El agua, como todo el mundo ya bien sabe, está hecho de hidrógeno y oxígeno, mientras que el CO2 está hecho de carbono y también de oxígeno. Por lo cual se concluye que en los productos encontraremos tres tipos de átomos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, los cuales están distribuidos de cierta manera para poder formar ambas sustancias. Como nosotros sabemos, estas dos sustancias las obtuvimos de estos dos reactivos. Uno de ellos es el oxígeno molecular, que obviamente está solo formado de oxígeno, y la otra sustancia, la cual la llamamos sustancia X. Hipotéticamente, esta sustancia X debería estar hecha de carbono e hidrógeno, ¿verdad? O si hay una segunda opción en la que también podemos pensar que esta sustancia X está hecha de carbono, hidrógeno y, por qué no, de oxígeno. No necesariamente todo el oxígeno tiene que pertenecer al oxígeno molecular o que tenga que provenir de él. Una pequeña parte que podremos obtener de los cálculos que vamos a realizar puede pertenecer o proceder de la sustancia X. Pero para saber cuál de las dos opciones es la correcta, tenemos que calcular la cantidad total de estos tres átomos, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Y eso es exactamente lo que vamos a deducir. Y empezamos resolviendo esto, como no, con el método de factor de conversión. Si tienes dificultad haciendo este método de cálculo, te sugiero entonces que veas mis dos videos donde explico acerca del tema, y te estoy dejando el link en la parte de acá arriba. Otra cosa más, si aún así no has logrado entender nada de lo que es nada, házmelo saber allá abajo en la caja de comentarios para así sacar otro nuevo video y dejar bien en claro este tema. Continuando con los cálculos, primero vamos a hacer la deducción de los gramos de carbono. Para eso escribimos los 22 gramos de CO2. Ahora bien, sabemos que un mol de CO2 está pesando alrededor de 44 gramos. Resolvemos la división y el resultado que obtenemos es de 0.5 moles. Aquí, sin la necesidad de haber utilizado una calculadora, hubiéramos deducido que la respuesta era de 0.5 gramos. ¿Y esto por qué lo digo así nomás? Si hacemos el siguiente análisis, si 44 gramos es un mol, entonces 22, que es la mitad de 44, sería pues la mitad de un mol. O sea, 0.5 o lo mismo que decir 1,5 moles de CO2. Ya sabes, 1 dividido para 2 es igual a 0.5. Pero como las moles de CO2 no nos interesa, pues seguimos haciendo el cálculo de corrido sin poner un igual y en vez de eso colocamos una X. Como nosotros queremos saber cuántos gramos de carbono hay, hacemos la siguiente conversión. Sabemos que en una mol de CO2 hay una sola mol de carbono. Y esto es más que obvio, ya que en la misma expresión que acabé de escribir de una mol de CO2, aquí podemos ver que la molécula de dióxido de carbono está conformada por dos átomos de oxígeno y un solo átomo de carbono. Por lo cual la lógica nos indica que en una molécula de CO2 solo hay un solo átomo de carbono, o lo que es lo mismo decir una mol de carbono. Un átomo de carbono, una mol de carbono. Y estamos a punto de llegar a la parte que nos interesa, y eso es obviamente obtener los gramos de carbono. Para eso tendremos que colocar que un mol de carbono pesa 12 gramos. Con esto último ya podemos eliminar las unidades en mol, con lo que al final nos quedaríamos con las unidades en gramos. Al realizar la multiplicación acá arriba de 22 por 1 por 1 y por 12, el resultado que nos dará es de 264. Después realizamos la multiplicación de abajo de 44 por 1 y por 1, que será igual a 44. Dividimos estas dos cantidades y la cantidad de gramos de carbono que obtenemos es de 6 gramos. Y esta respuesta tiene sentido. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque ahora vamos a comprobarlo. Hasta este punto, para aquellos que aún no lo han tenido claro todo lo que se ha hecho, pues sí será necesario que se queden a ver todo el razonamiento. Pero en cambio para aquellos que sí lo tuvieron bastante claro,
pues no es necesario que vean esta parte y se pueden saltar a este minuto. Ahora bien, pongamos atención a lo siguiente. Si se supone que un mol de CO2 pesa 44 gramos, pero nosotros solo tenemos 22, deducimos inmediatamente que 22 obviamente es la mitad de 44, lo mismo que dije al principio de la conversión. Pero ahora ojo con el siguiente análisis. Como en 44 gramos de dióxido de carbono hay una cantidad de 12 gramos de carbono, pues evidentemente en 22 gramos la cantidad de carbono que habrá será pues la mitad de lo anterior, es decir, 6 gramos. Y a esto es lo que se le conoce con el nombre de proporcionalidad, que va de lo siguiente. Por ponerte más ejemplos, si la cantidad de CO2 que hubiéramos obtenido hubiese sido el doble de una mol, o sea 88 gramos, pues obvio la cantidad de carbono hubiese sido el doble, o sea 24. Si hubiese sido la cuarta parte de lo que hay en una mol, es decir, 11 gramos de CO2, pues la cantidad de carbono hubiese sido la cuarta parte también, que esos vendrían a ser unos 3 gramos. Y así pasaría lo mismo con cualquier número que quieras multiplicar o dividir con el peso del CO2, donde este número, ya sea multiplicador o divisor, afectará también al peso del carbono. Y no tan solo al peso del carbono, sino también al peso total de oxígeno. Es decir, esto estará afectando a todos los pesos de los elementos que participan en la molécula. Con este tipo de razonamiento pues hemos comprobado que nuestra respuesta es 100% correcta. Ya que obtuvimos los gramos de carbono, ahora pasemos a calcular la cantidad de hidrógeno. Para llegar a ello, pues realizamos los mismos pasos que hicimos con el carbono y al final obtendremos los gramos de hidrógeno. Pero, solo para que no te confundas, mencionaré un detalle a tomar en cuenta. Al inicio de la conversión, todo será igual al carbono, me refiero a los pasos, serán idénticos. Pero cuando llegues a esta parte, cuando quieres saber cuántas moles de hidrógeno hay en una molécula de agua, aquí la respuesta será de 2. Ya sabes por qué. Porque en la estructura del agua intervienen 2 hidrógenos, como lo ves aquí escrito. Esto es contrario al cálculo anterior, en donde la cantidad de átomos de carbono que hay en una molécula de dióxido de carbono era de una sola. Y como te darás cuenta, en la molécula de agua están presentes 2 átomos de hidrógeno, lo que significa que 2 átomos de hidrógeno vendrían a ser 2 moles de hidrógeno. Entonces, solo es la única diferencia que me queda por mencionar. El resto seguirá siendo igual hasta que obtengas la respuesta. Siguiendo con el oxígeno, pues de igual manera hacemos las conversiones correspondientes para sacar la cantidad de oxígeno total. Como vemos, tanto el CO2 y el H2O tienen oxígeno. La pregunta siguiente es, ¿tendremos que hacer el cálculo de oxígeno para cada una de las sustancias por separado? La respuesta es no necesariamente. Hay otra forma por la cual también podemos obtener el oxígeno total y evitarnos hacer ese cálculo tan extenso. Si una parte de los 22 gramos de CO2 está conformado por 6 gramos de carbono, pues evidentemente la otra parte del peso sería la del oxígeno. ¿Qué tipo de operación se hace entonces para saber qué cantidad de oxígeno hay en esta cantidad de CO2? Pues solo una resta. En este caso restamos los 22 gramos, que es la suma del carbono más estos 2 oxígenos, menos la cantidad de peso del carbono. Esto nos dará como resultado 16 gramos, que es el peso de los 2 oxígenos que forman al CO2. Con lo cual nos quiere decir que entonces tenemos 16 gramos de oxígeno en 22 gramos de CO2. Y esta misma lógica la aplicamos para obtener el oxígeno del agua. Restamos los 13.5, que es la suma de los hidrógenos más el oxígeno, menos 1.51, que solo es el peso de los hidrógenos. Esto de aquí nos dará como resultado evidentemente solo el peso del oxígeno, que es alrededor de unos 12 gramos. O sea, hay 12 gramos de oxígeno en 13.5 gramos de agua. Ahora bien, ya que hemos sacado las cantidades totales de oxígeno en ambas partes, tanto del CO2 como en el agua,
Sumamos ambos resultados para saber cuál es la verdadera cantidad de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno total que hay en los productos. Y el resultado total es de unos 28 gramos. Ya que hemos calculado esto, quiero que lo tomen en cuenta para más adelante, ya que lo volveré a mencionar y obviamente explicaré por qué lo había calculado. Lo siguiente a continuación es la deducción de cuáles son los elementos que conforman a la sustancia X. Anteriormente había dado dos opciones. Una de ellas era que esta sustancia X estaba formada por dos elementos, que vendrían a ser el carbono y el hidrógeno. Y la segunda opción, en cambio, sería que la sustancia X estaría formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, presta atención a lo siguiente que se va a explicar. Al inicio de la reacción, como bien recordarás, había mencionado que íbamos a usar una cantidad de 11.5 gramos de la sustancia X. Ok, si esta sustancia estuviera solo compuesta por carbono e hidrógeno, es decir, si solo estuviera tomando en cuenta la primera opción, eso querría decir que el carbono tiene un peso que, sumado al peso del hidrógeno, nos vendría a dar como resultado, o tendría que darnos como resultado, 11.5 gramos. Pero si ese no es el caso, pues entonces estaríamos asumiendo que la segunda opción sería la correcta, y que evidentemente la suma del carbono, el hidrógeno y el oxígeno tiene que darnos 11.5 gramos. Ahora bien, vamos a ver cuál de estas dos opciones es la correcta. Para saber si realmente la sustancia X está compuesta solo de carbono e hidrógeno, sumamos las cantidades ya calculadas anteriormente del carbono más el hidrógeno. Del carbono habíamos obtenido unos 6 gramos, eso de ahí lo sumamos con los 1.51 gramos o solo 1.5 gramos de hidrógeno. Y el resultado que obtenemos es de 7.5 gramos, por lo cual esto nos quiere decir que la primera opción no es la correcta, ya que si hubiese sido así, no nos hubiera dado 7.5, sino los 11.5, que es lo que realmente pesa la sustancia X. Y evidentemente el peso que aún nos hace falta pertenece a la masa de otro elemento, por lo cual está más que claro que la segunda opción tiene que ser la respuesta correcta. Tomando en cuenta la segunda opción, como anteriormente ya habíamos sumado la cantidad de carbono e hidrógeno y eso nos dio 7.5, entonces nos haría falta una cantidad de 4 gramos de oxígeno para completar los 11.5 gramos de la sustancia X. Obviamente lo que había hecho aquí es restar los 7.5 gramos de los 11.5 gramos para saber cuánto oxígeno necesitábamos. Y aquí es donde vamos a tomar en cuenta la parte que dije que iba a volver a mencionar del cálculo del oxígeno total que se había hecho anteriormente. Aquí nos damos cuenta que la cantidad que habíamos obtenido fue de unos 28 gramos de oxígeno. Y ahora bien, ¿por qué menciono esto? Aquí justifico el por qué había hecho ese tipo de cálculo, y eso es para darnos cuenta de que solo una pequeña parte de todo este oxígeno calculado le pertenece a la sustancia X, que son evidentemente los 4 gramos, y nos quedarían sobrando unos 24 gramos de oxígeno, que obviamente eso pertenece al oxígeno molecular UO2. Para finalmente comprobar que todo lo que hemos hecho está bien, vamos a sumar los gramos totales de los reactivos, que vendría a ser el oxígeno molecular sumado más la sustancia X, y lo compararemos con la suma total de todos los productos, que en este caso sería el CO2 más el agua. Aquí los 11.5 de la sustancia X se suman más los 24 gramos de oxígeno molecular y obtenemos una cantidad de 35.5 gramos totales en los reactivos. Ahora al sumar en el lado de los productos los 22 gramos de CO2 más los 13.5 gramos de agua, obtenemos exactamente la misma cantidad, 35.5 gramos totales de producto. Y aquí podemos observar que tanto en los reactivos como en los productos esta cantidad o esta masa es exactamente la misma. Lo que nos quiere decir que esto obedece a la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, que si entendemos su definición, esta lo que nos quiere decir es que la cantidad de materia que hay en los reactivos
va a ser la misma que la cantidad de materia que hay en los productos. Con lo cual, pues evidentemente lo que quiero decir es que todos los cálculos están bien hechos. Llegados a este punto, lo que haremos para que todo esté completo es deducir la fórmula empírica para este ejemplo. Realizamos el siguiente cálculo. Como tenemos 6 gramos de carbono y nosotros queremos saber cuánto representa esto en moles, se hace la siguiente deducción. Si yo sé que un mol de carbono pesa 12 gramos, ¿cuántas moles será 6 gramos? El resultado del cálculo será 0.5 mol. Sin perder tiempo, ahora para el hidrógeno, tenemos un peso de 1.5 gramos. Si una mol pesa aproximadamente 1 gramo, pues aquí el resultado en moles es coincidentemente el mismo que en gramos, es decir, 1.5 moles para el hidrógeno. Finalmente, para el oxígeno tenemos 4 gramos. Si un mol de oxígeno pesa 16, pues 4 gramos equivaldrían a 0.25 moles, o lo mismo que decir un cuarto de mol de oxígeno. Y lo cual tiene sentido, ya que 4 es la cuarta parte de 16. Como ves, así es como quedaría de momento nuestra representación escrita de la fórmula empírica para nuestra sustancia X, que de hecho esta sería la respuesta correcta para representar esta cantidad de sustancia, pero sucede que la fórmula empírica no la puedes dejar expresada de esta manera, y creo que muchos de tus profesores te han de haber dicho lo mismo. El porqué es debido a que esta es la fórmula mínima, lo que quiere decir que debemos obtener unos números o subíndices que sean enteros, es decir, que no tengan decimales, pero que a la vez todos estos números ya no puedan ser simplificados. Bueno, puede que esto tal vez te suene algo complejo, pero lo entenderás en breve. Ahora bien, pasemos a realizar el cálculo respectivo para la sustancia X. Lo clásico que siempre se realiza para resolver esto es primero dividir todos estos números para el menor de todos ellos, que en este caso sería este número. Al dividir obtenemos nuevos números o subíndices, los cuales serían estos. Nos detenemos aquí y tenemos que comprobar ahora que estos números ya no se puedan simplificar. Por darte un ejemplo, aquí el 2 se puede simplificar para 2 y nos quedaría 1. El 6 dividido para 2 nos quedaría 3, pero para el número 1 esto nos quedaría igual a 0.5 y no podemos colocar ese tipo de número en esta representación. Ahora, si tú quieres intentarlo, puedes simplificar estos 3 subíndices para 3, 4, 5, el número que tú quieras, y te darás cuenta que de todas maneras te va a salir un número con decimal. Por lo cual entonces esto nos querría decir que nuestra fórmula mínima o empírica de la sustancia X nos quedaría de esta manera. Ahora bien, para saber cuál es realmente la verdadera identidad de la sustancia X, necesitaríamos su masa molecular para al final obtener la fórmula molecular. Pero toda esa parte será hecha para el siguiente video, ya que ahí explicaré lo que es la fórmula molecular. Concluyendo con lo más importante, la fórmula empírica es útil para saber qué átomos constituyen a una molécula, y sus subíndices se expresan con el valor más bajo, siempre y cuando estos valores sean números enteros y no decimales, o con decimales. Pues bien, este ha sido un resumen bastante corto, y obviamente porque solo he hablado de un tema, aunque a pesar de ello se ha hecho bastante largo, pero en fin, eso ha sido todo por el momento. Con esto damos fin a la clase. Si tienes una pregunta acerca de esta clase, lo que sea que no te haya quedado claro, me lo haces saber ahí abajo en los comentarios, que siempre estoy atento a cualquiera de tus dudas. Como siempre, no me queda más que decirte que si te gustó el video, puedes dar un like, lo puedes compartir y suscribirte para seguir aprendiendo más de química. Y por qué no, pues de alguna otra materia, siempre y cuando tú me lo sugieras ahí en los comentarios. Esto ha sido el canal de Calculando y conmigo será hasta la próxima.